Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que discutimos con los editores de la sala de redacción los temas que se están manejando en El Tiempo para su edición de mañana, en eltiempo.com y para nuestras demás plataformas digitales. Mi nombre es Carlos Solano, en reemplazo de Andrés Mompotes en ausencia. Estos son los temas de los que hablaremos en este episodio. Los falsos positivos llegan a la JEP, un momento fundamental. En información de servicio, lo que hay que entender del calendario tributario de declaración de renta que comienza a regir en próximos días. Nairo Quintana y sus curiosas respuestas en el día de descanso del Tour de Francia. Y en lo que viene, las 11 películas colombianas preseleccionadas para los Goya y los Oscar. La clave de las noticias. Hoy en el tema clave, aquí en medio de la sala de redacción del Tiempo, eltiempo.com y nuestra aplicación móvil, los portales informativos, un tema importantísimo es que los falsos positivos llegan como el tercer caso que se estudia o que se empieza a analizar a partir de la JEP. Esto es muy importante porque obviamente marca un panorama de debate intenso a partir de lo que pueden ser pues estos delitos relacionados con todo el conflicto, directamente del conflicto. Y para eso está aquí John Torres, editor de Justicia, para ayudarnos a entender el significado de que los falsos positivos lleguen a la JEP. Pues Carlos, este es el tercer gran expediente que abre esta justicia. Recuerde usted que la JEP no va a investigar absolutamente todos los crímenes cometidos en medio del conflicto, sino que va a hacer una especie de selección y a coger macroinvestigaciones. Entonces el primer tema que ya estaban trabajando era el tema de los secuestros cometidos por las FARC durante más de 50 años. Un segundo tema que empezaron a analizar y que anunciaron la semana pasada tiene que ver con la violencia que se ha perpetrado durante los últimos 20 años en Nariño y que tiene a campesinos, indígenas, líderes sociales en el Cauca, en Nariño, en el suroccidente del país. Y este tercer gran expediente tiene que ver con un asunto que aquí en Colombia se llaman falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales, y que es un caso que compromete a más de 2.000 militares, muchos de los cuales hoy están acogidos a la JEP, porque recuerde usted que en algún momento el Centro Democrático pretendió que esos casos quedaran congelados, sin embargo pues se han venido moviendo y están avanzando. Hace una semana el general Montoya, ¿no? Exactamente, esa es la demostración más grande de que los militares sí creen que en la Justicia Especial para la Paz tienen algún tipo de garantías, porque Montoya, que es ya lo habíamos dicho, el oficial de más alto grado que se acoge a la JEP, y que está bien enredado con ese asunto porque muchas personas sostienen que sus directrices desde el Comando del Ejército fueron el motor de esta práctica para presentar bajas en combate e inflar las cifras. Él mismo, que está muy cuestionado, pues voluntariamente acude a la JEP y considera que allí tiene más garantías de pronto que lo que tendría en la justicia ordinaria. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, eso responde un poco a la pregunta, pero ¿qué podríamos esperar de una conclusión de abrir este expediente, una conclusión para el general Montoya, por ejemplo, a partir de este debate? Pues Carlos, lo más importante de este asunto es que los falsos positivos son una práctica de hace ya más de una década. En este momento hay algunos oficiales detenidos, incluso algunos condenados ya, pero no se ha llegado a algo que ha pedido la justicia internacional y las mismas víctimas, y es como saber si realmente hubo una política de instancias ya de alto mando del ejército. En eso no se ha avanzado, y ocurre que hay un coco rondando por fuera que se llama la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional entra a operar cuando en un país no se puede o no se quiere hacer justicia, y en el caso de falsos positivos pues no hemos llegado a una conclusión realmente de fondo, y es muy factible que si eventualmente este experimento de la JEP no funciona, o si eventualmente tuviera éxito la intención de esa reforma que se introdujo en el Congreso por cuenta del Centro Democrático y se suspendieran las investigaciones de falsos positivos al menos durante 18 meses, la Corte Penal Internacional podría llegar a aparecer en Colombia. En ese orden de ideas se necesita con mucha rapidez que la justicia llegue a resultados prontos para que demostremos no solamente hacia afuera, sino hacia las víctimas y hacia Colombia, que ese es un tema que no nos va a quedar grande como país. Por supuesto. Para nuestros lectores, que seguramente están muy pendientes y que además reciben flujos de información, no solo información buena, sino también información falsa a través de muchos canales,
¿esto da pie para en algún momento no queden resueltos casos? Es decir, que ese dolor no se resuelva y esas dudas que tienen las madres de Soacha de lo que pueda pasar con esto quede en el aire. Pues hay una cuestión y es que hay que ser realistas. No todos los casos van a ser resueltos, claro, pero eso no implica que las personas que están desaparecidas no tengan que aparecer, que no se diga la verdad en la mayoría de casos, porque de hecho cualquier persona que se someta a la JEP tiene la obligación de llegar ella misma de una vez con toda la verdad, so pena de perder los beneficios de la pena alternativa, que son bastante buenos porque esos crímenes tienen 60 años de cárcel y aquí si colaboraran al máximo, pues incluso no irían a prisión. En ese orden de ideas, quien mienta o quien oculta información tiene mucho que perder. Claro. No habrá probablemente decisión de condena en todos los casos, por lo que le digo, pero eso no implica que no se conozca la verdad, que es otra historia también, porque recuerde usted que hay una comisión de verdad, y también que no aparezcan las víctimas y que eventualmente haya muchas más revelaciones. Pero lo que está pasando hoy, afortunadamente con la JEP, es que está empezando a trabajar, y de estos magistrados también depende mucho que se avance bien, porque en la medida en que conduzcan bien las investigaciones, que se demuestre que no son parcializados, que brindan todas las garantías, pues eso le conviene al país, porque finalmente la manera como se creó la JEP y el gran objetivo final era que ayudara a cerrar las heridas, demostrando que hay justicia para todos y verdad para todos. De acuerdo, va a ser fundamental lo que oficiales como retirados, pues en retiro como el general Montoya y muchos otros nos revelen, y por supuesto lo que la sociedad empiece a escuchar a partir de esos testimonios. Muchas gracias, Johnny, seguimos pendientes del desarrollo de la JEP y de lo que se venga en este proceso, y además se pone muy intenso con miras a la posesión del presidente Duque. Lo más leído en eltiempo.com. Hoy en lo más leído en eltiempo.com, en nuestro portal informativo, unas declaraciones bien interesantes del pedalista Nairo Quintana durante el día de descanso en el Tour de Francia, que bueno, despertaron muchas risas en medio de lo que es una supuesta tensión alrededor de cómo le ha ido a Quintana en esta competencia. Felipe Villamizar, de la sección Deportes, nos cuenta un poco acerca de, primero, por qué se dio esta situación que es bien simpática, pero además, por qué podemos entender la pregunta, además el momento en el que se encuentra Nairo. Bueno, buenas tardes. Digamos que hay un momento de mucha tensión dentro de Movistar Team y Nairo Quintana, pues él llegó preparado para este Tour de Francia, pero de a poco se ha visto como sin fuerzas y se ha venido descolgando de ese lote de punta de los favoritos a ganar el título. Entonces un colega colombiano le pregunta que por qué lo ve tan serio, que qué le pasa si él normalmente no es así. Pues él contesta que porque no había desayunado. Digamos que eso ayuda a bajar un poco la tensión, a decir no, estoy bien, y eso sumado a las declaraciones que da en torno a lo que va a pasar esta tercera semana, en donde él dice que nada, que han estado en peores situaciones en los 4 anteriores Tour de Francia y que han podido descontar la suficiente ventaja que le tienen sus rivales para poder pelear, cosa que en parte es cierto y en otras no es tan cierto. Ok, o sea que para él la esperanza sigue viva y además le transmite ese mensaje a Movistar y al país además. Sí, yo creo que además Nairo es uno de los mejores ciclistas del mundo, por no decir el segundo mejor, porque ante todo hay que decir que Froome está muy fuerte y ha estado muy fuerte todos estos años, pero él quiere decir, yo sigo en pie de lucha y para que me ganen tienen que venir a sacarme de este paseo y yo estoy fuerte y eso no va a ser así tan fácil. Tremendo, y hace aún más emocionante el Tour de Francia, que seguimos desde eltiempo.com, desde El Tiempo, desde nuestra aplicación móvil, y pues por supuesto, Felipe, seguramente estaremos con el día a día y el minuto a minuto del Tour de Francia. ¿Cómo lo ve usted? Es decir, personalmente, ¿cómo se lo imagina? Lo que pasa es que Nairo ha demostrado unas flaquezas que yo no me esperaba. Mientras el Sky con Christopher Froome ha estado bastante fuerte. Es verdad que las terceras semanas para Nairo han sido de mucho agrado para nosotros los colombianos, porque él siempre ha estado atacando, quitando tiempo, pero no ha sido necesario, como por mirar algo. En el 2013 él llegó a esta tercera semana con una desventaja de 5 minutos 47 segundos. Tremendo. Y terminó a 4 minutos 20 segundos, lo que le dice que descontó 1 minuto 27, pero hoy
La desventaja que tiene es de 4 minutos 23 segundos, o sea que si quiere atacar tiene que hacerlo de una manera, no sé, espectacular. Y constante además. Exacto, y nada de que como lo ha hecho esta semana intenta atacar y se queda y ya después sus rivales lo ven como no tan fuerte y le deciden dejar ahí sembrado en la carretera. Entonces pues esperemos que de verdad esta tercera semana le haya llegado ese pico de rendimiento alto y sobre todo que él tenga las fuerzas para poder pelear y para poder darnos esa alegría que siempre nos da en esta tercera semana del Tour. Excelente, lo que puede pasar puede ser épico. Muchas gracias, Felipe, y estaremos pendientes. La cifra del día. En la cifra, hoy, y a partir de un informe que publicamos en nuestra edición del domingo, pero que es importante entender a partir de hoy, 2,6 millones de declarantes es lo que se espera que declaren el impuesto de renta en el país este año a partir de un calendario que ya está próximo a comenzar y que es importante consultar a tiempo para no llevarse sorpresas negativas. Esto va a representar además 2 billones de pesos para inversión nacional. Mauricio Galindo, editor económico de El Tiempo, nos ayuda a entender un poquito qué significa esta cifra, porque uno se hace muchas preguntas. Primero, ¿quiénes son los que están tributando? Tiende uno a pensar que son cada vez más colombianos porque se baja tal vez la cifra de los que declaran. Obviamente también uno se pregunta para dónde va el dinero que se declara y que se tributa. Mauricio, ayúdenos a entender un poquito todo este panorama. Bueno, lo primero es que los plazos que corresponden a los 2 últimos números de la cédula se empiezan a cumplir el 9 de agosto. Entonces, a partir de ese día se le cumple el plazo a los primeros, que seguramente son los terminados en 00 y 01, y de ahí en adelante, cada día hábil, se van poniendo plazos para los siguientes números de las cédulas de los contribuyentes. Entonces, por eso ya está encima, y las personas que deben declarar renta, pues vale la pena que vayan mirando, haciendo sus cuentas, mirando los recibos que tengan por ahí si se necesitan, que seguramente si trabajan con un contador, el contador les va a pedir esos documentos, o si los van a hacer ellos mismos, también vale la pena, porque cada cual puede hacer su propia declaración, eso cada cual ve cómo lo hace. Entonces, el plazo ya está encima y vale la pena que vayan haciendo sus cuentas y vayan mirando los calendarios que están publicados en eltiempo.com para ver cuándo les corresponde. Los factores, corríjame si me equivoco, pero los factores usualmente más comunes son lo que ganan al año o el capital que tienen de bienes y todo eso, ¿no? Sí. Entonces a uno le dicen, hay ciertos criterios, si se cumple uno solo, cualquiera de esos criterios, no hay que cumplirlos todos, si se cumple uno solo, hay que declarar renta, que tienen que ver con de qué activos yo soy dueño, cuánto valen los activos que yo tengo, por ejemplo, sin restarle las deudas, cuántos son mis ingresos en el año completo, cuántos fueron en este caso en el 2017. Dependiendo de eso, se sabe si se debe declarar renta. Y este año hay una particularidad, y es que viene un mecanismo que se llama sistema cedular, que a pesar de que el nombre suena raro, pues no tiene ningún misterio, pero vale la pena que la gente lo sepa. El sistema cedular significa que en el mismo formulario, que es el formulario 210, para las personas que ya les ha tocado y saben, es el único formulario, es para todas las personas que declaran renta. En ese mismo formulario se incluyen unos campos para los ingresos que son diferentes dependiendo del origen. Entonces hay unos campos para los ingresos que vienen, por ejemplo, de los sueldos, otro si vienen de pensiones, otro si vienen de rentas de capital, por ejemplo, si usted tiene una casa arrendada, otro es si vienen de dividendos, si usted tiene acciones o participaciones en empresas y de ahí recibe ingresos. Entonces son 5 campos, y otros son ingresos no laborales, es el quinto. Y cada uno de esos ingresos se ponen en los distintos campos, y están separados así por una razón, y es que los ingresos
dependiendo de cuál sea su origen, pueden tener distintas tarifas o distintos beneficios y deducciones. Ese es el sistema cedular que empieza a funcionar en esta temporada que viene de declaraciones de renta. Okay, hay que prestarle mucha atención a esa modificación. Y bueno, obviamente el declarante, todos, incluyéndonos a nosotros, declarantes de a pie, lo que primero que uno se pregunta es, entendiendo que es inversiones, bueno, pero ¿qué va a pasar con estos 2 billones de pesos? Bueno, todos los impuestos que recoge la nación van a una bolsa común, no tienen destinación específica. Lo que se recoge por los impuestos de renta que pagamos cuando declaramos renta, o los impuestos de renta, que es el mismo impuesto cuando nos hacen retención en la fuente del salario, o lo que se paga por el IVA. Todos esos impuestos van a una bolsa común y con esa bolsa se financia parte, no todo, pero parte del presupuesto nacional. ¿Por qué digo que no todo? Porque hay una parte que se financia con deuda y otra parte con algunos ingresos diferentes que tiene la nación, que son ingresos no tributarios. ¿Y qué es lo que se financia con eso? Pues el funcionamiento del sector de educación, del sector salud, que hay que pagarle a los policías, a los soldados, a los jueces, a maestros oficiales. Todo eso es lo que se paga con los impuestos, vengan de donde vengan, que van a una bolsa común y después se reparten en los gastos del presupuesto. De acuerdo, y para finalizar, Mauricio, con el nuevo gobierno se viene reforma tributaria, está ya... Sí, cuando se escuchó el discurso de Iván Duque el domingo en que él ganó las elecciones, quizás la única cosa concreta de lo que él va a hacer fue el anuncio que hizo en ese momento de que venía una reforma del sistema de impuestos, del sistema fiscal, en el que lo más claro que quedó es que va a intentar aliviar los impuestos que pagan las empresas. De acuerdo, Mauricio Galindo, de la sección Economía, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, a partir de una información que se hizo pública hoy, lo que puede pasar con el cine colombiano en los premios Goya. Hoy se conocieron las 11 películas preseleccionadas por el país para representarnos ante una eventual nominación en los premios Goya. Son 11 películas. Sofía Gómez, de la sección Cultura, por favor, cuéntenos de qué películas estamos hablando. ¿Era lo que se esperaba o hay sorpresas? ¿Qué podemos esperar además de una lista como estas? Hola Carlos y a todos los oyentes. Efectivamente, no solo de ahí saldrá la representante de Colombia a los Goya, sino también a los Oscar en la categoría de mejor película en habla no inglesa. Sí eran las películas que se esperaban, son las películas que han sonado muchísimo en festivales y que han tenido el reconocimiento prácticamente en los últimos 14 o 15 meses. Películas como Candelaria de Joni Hendrix Sinestrosa, Matar a Jesús de Laura Mora, Pájaros de Verano, que es la nueva película de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que está por estrenarse el 2 de agosto aquí en el país. El documental Señorita María de Rubén Mendoza, está también, le fue muy bien en muchas partes donde llegó. Somos Calentura de Jorge Navas, que se estrenará también próximamente aquí, y Virus Tropical de Santiago Caicedo, que está inspirado en la novela gráfica de Power Paola. Son algunos de los títulos que están ahí sonando. Para entender un poco qué significa que sean preseleccionadas y que puedan quedar, ¿qué determina que queden en uno o en otro de los premios? Eso es una decisión que toman los miembros de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que está dirigida por la actriz Consuelo Luzardo, y de la cual son miembros pues todos los votantes de la industria colombiana del cine. Ellos cogen estas 11 películas, reducen el grupo a 4 y de ahí pueden salir 2 o puede salir una sola película que vaya tanto a los Goya como a los premios Oscar a representarnos. Obviamente es la representación de Colombia, no significa que vayan a salir nominadas ya en los Goya o en los Oscar, eso ya lo decide efectivamente las academias de cine de Hollywood, en el caso de los Oscar, y en la Academia Española en el caso de los Goya. De todos modos es una importante selección de cine nacional de lo producido en el año, pero claro, hay que calmar un poco la ansiedad porque evidentemente esto no representa una nominación, sino una presentación en sociedad. Exactamente. Lo que pasa es que tenemos muy buen antecedente con lo que pasó con El Abrazo de la Serpiente hace 2 años, película también de Ciro Guerra, que es la única que ha sido nominada a un Oscar, la única película colombiana.
Por supuesto, estaremos pendientes. De todos modos, este es un calendario largo de lo que viene de aquí a febrero y el resto de este año y lo que queda hasta febrero. Sofía, muchas gracias y estaremos pendientes de más noticias del cine. Gracias. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast Al Cierre. Espérenos todos los días de lunes a viernes en nuestra edición de Horas de la Tarde con lo más importante de las noticias en el país e internacionalmente. Muchas gracias.